Episodio 5. Wilhelm Strauss era un hombre ordenado y formal. Le gustaba tomarse una copa de aguardiente después de cenar escuchando música clásica. En ocasiones era ópera, y los días que se sentía más inquieto, ponía composiciones clásicas de Wagner o Strauss. Siempre le hacía mucha gracia que el compositor austríaco y él compartiesen apellido, y lo consideraba una genialidad. Era una de las pocas pequeñas bromas que se permitía, porque todo el mundo sabía que el señor Wilhelm Strauss era un hombre serio al que no le gustaban las bromas. En su trabajo diario en la imprenta Volcker y Hermanos, el señor Strauss siempre cumplía con solemnidad y silencio su trabajo como contable en la pequeña oficina situada sobre los talleres de la avenida Carius, cerca del centro de Múnich. Allí, en su atestada mesa de la esquina, cerca de la ventana y lo más lejos posible de la salida del aire acondicionado, el señor Strauss se dedicaba durante 8 horas al día, de forma metódica, a llevar las cuentas de la imprenta. Siempre le había molestado sobremanera que en la empresa no hubiese ningún Volcker ni, por supuesto, ningún hermano, pero cuando empezó a trabajar allí, hacía ya 15 años, el nombre de la compañía era algo heredado de los anteriores propietarios, tan afianzado como las pesadas máquinas de acero de los talleres de la imprenta. La dueña era una viuda jubilada que vivía en el centro de la ciudad y que solo se pasaba por allí una vez al mes para comprobar por encima el estado general de la empresa, que funcionaba casi en piloto automático bajo el control de su gerente, un tipo obeso y algo duro de oído, tras toda una vida entre ruidosa maquinaria de imprenta que no dudaba en hablar a voces incluso cuando no era necesario. No hace falta decir que aquel hombrecillo molestaba profundamente al señor Strauss y a su ordenado modo de vida, donde a su parecer no cabían los malos modales ni los gestos bruscos. Todos los días, a eso de la 1, abría su maletín y sacaba su almuerzo, que disponía con rigidez prusiana sobre la mesa, a una distancia exacta del borde y sin que los líquidos y los sólidos se interfiriesen entre ellos. Mientras almorzaba, el señor Strauss se permitía los únicos 15 minutos de pausa en su trabajo, que aprovechaba para consultar la prensa en Internet y hojear los foros de modelismo, siempre a la búsqueda de una nueva figurita para su colección. Aquella era, si cabe, una de las pocas debilidades mundanas del señor Strauss: la colección de muñecos de resina y plástico de soldados de la época imperial. En el sótano de su casa, con una paciencia monacal, a lo largo de los últimos 15 años, había ido construyendo una enorme colección de fuerzas militares del siglo XVIII, que en rígida formación avanzaban como un cuadro perfecto sobre la enorme mesa de madera contrachapada del sótano. Aquí un batallón de soldados hessianos se enfrentaba a una unidad de caballería revolucionaria francesa. Un poco más allá, una batería de campaña inglesa abría fuego sin compasión sobre un regimiento de cazadores españoles que ascendía por una colina formada por barro de modelar y árboles de plástico. En ese inocente entretenimiento pasaba el señor Strauss sus tardes libres, hasta que llegaban las 8 de la noche, hora en la que cenaba frugalmente frente al televisor y, más tarde, después de un buen cepillado de dientes, se acostaba. Así todos los días, de lunes a sábado, durante los últimos 15 años. Una vida rutinaria, dirían algunos. Una vida aburrida y solitaria, añadirían otros. La vida que había escogido el señor Strauss, afirmaría éste, sin torcer el rictus, si alguien se hubiese molestado en preguntarle. La vida ordenada, tranquila y sensata de un buen ciudadano del Reich. Uno especialmente gris y anodino, uno discreto. Salvo que todo aquello no era más que una cuidadosa mentira. Porque el señor Strauss ocultaba un gigantesco secreto que, de salir a la luz, le costaría la vida, y no solo a él, sino que posiblemente
Sample complete. Ready to continue?